Hermanos, nuevamente buenos días. En la última ocasión nos encontrábamos meditando con respecto al encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. Después de haber argumentado por un momento, el Señor Jesucristo finalmente revela su identidad a la mujer samaritana. Y en el versículo 26, podemos leer desde el 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Viene, por así decirlo, la conclusión de nuestro pasaje. A manera de ver las reacciones que tuvieron aquellas palabras en el corazón de la mujer y de los samaritanos. Si nosotros pudiésemos agrupar en dos grandes sentencias cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, a este mundo, pudiésemos afirmar que son estas: venir y anunciar el mensaje de la salvación por la fe en Él, y venir a realizar el sacrificio cruento para la salvación de su pueblo. Si usted nota todo lo que hizo el Señor Jesucristo, todo estaba subordinado a esto, lo que podemos llamar la voluntad del Padre para Él. ¿Cuál fue la comisión que el Padre le dio a Cristo en general? Sinceramente no podemos resumirla en una sola cosa, pero tal vez en dos sentencias sí. Cristo recibe la comisión del Padre de venir a anunciar el Evangelio, las noticias que a través de Él viene la salvación. Y la segunda parte de la voluntad de Dios para Él era venir a hacer el gran acto de sacrificio en la cruz, sin la cual no habría salvación para nadie. Esto es lo que el Señor Jesucristo llamó la voluntad de Dios para Él. De hecho, a menos que entendamos esto, hay cosas que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio que nos van a parecer algo indescifrables. ¿Por qué el Señor haría milagros? ¿Porque es un buen médico, tal vez? ¿Porque vio que la gente necesitaba una mayor calidad de vida? No. Todo lo que Él hizo, todo lo que dijo, cada paso que dio, lo dio porque tenía la voluntad de su Padre en mente. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Venir y anunciar. Él es el primer predicador formal del Evangelio. Venir a anunciar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas tienen que ver con Él, que a través de Él hay reconciliación con Dios. Pero también vino a hacer el acto por el cual ninguno pudiera ser salvo, y es venir a morir en la cruz de una forma cruenta, o si quiere, sangrienta. Estos dos asuntos se convirtieron para Cristo en la voluntad del Padre. Y el corazón de Cristo latía grandemente por hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Que eran las cosas que tenía en mente hacer, es claro, al menos en dos textos. Uno antes de morir, cuando pudo decir: he acabado la obra que me diste que hiciera. Y aquí estaba haciendo referencia al anuncio del Evangelio. Y la otra frase la dijo antes de morir en la cruz. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Cierto? Estas son las dos partes de la voluntad de Dios para Él. Anunciar el Evangelio
Y antes de ir a Getsemaní, dijo: he terminado esta parte de mi obra, que era anunciar. Y cuando fue a morir, dijo: aquí el sacrificio fue consumado. Así que había algo, hermano, en el corazón de Cristo en todo su estadía en esta tierra: hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Y nosotros, sus discípulos, deberíamos tener ese sentir en el alma de hacer la voluntad de Dios, primero viniendo a Cristo, a ser reconciliados con Dios para nuestra salvación, y luego, siendo salvos, procurar que el mensaje del Evangelio sea conocido por más personas. Esto latía en el corazón de Cristo. Esto hace parte de lo que Él vino a encarnar. Él era el mensaje, Él predicó el mensaje, murió para que el mensaje del Evangelio tuviese una razón de ser. Predicamos a un Cristo que vino a vivir, a morir en la cruz. Debería ser parte inherente de nuestra vida cristiana, tener una consigna que nadie a nuestro alrededor va a partir a la eternidad sin antes ser anunciado con el mensaje solemne del Evangelio. Que muchos vengan a la salvación por la fe en Él, que Dios nos usara para que muchos pudieran ver en Cristo el Salvador. Queremos recitar en armonía con el Señor Jesucristo lo que antiguamente dijera el salmista en el Salmo 48. Que este también sea nuestro anhelo, nuestro ánimo, así como fue con el Señor Jesús, que podamos decir, como el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, alcemos los ojos y miremos los tiempos que nos tocó vivir. Y lejos de quejarnos como el mundo lo hace, o desorientarnos como el que no conoce a Dios se desorienta, podamos cargar nuestro corazón, tener un corazón cargado, llevar el yugo del sentir de Cristo sobre el hombre impío, aquel que no se detuvo, que no esperó las multitudes, que predicó su evangelio a 5,000 como a uno. Eso sea lo que cargue nuestro corazón, anunciar el precioso mensaje de Cristo al mundo que perece. Después de que Cristo señalara a la mujer: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, el que habla contigo, quiero que veamos en primer lugar cómo reaccionó la mujer samaritana. Y en el versículo 28 nos habla de cuál fue su primera reacción. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es interesante esta reacción. Tal vez una manera en que ella estaba testificando que entendió el mensaje del Evangelio. Recuerde, ella ¿a qué fue al pozo? A sacar agua. Después se encuentra con el Señor Jesucristo, y creo que una muestra indubitable de que ella entendió el mensaje es que deja el cántaro allí y sale corriendo a anunciar las buenas nuevas. No tal vez porque se le haya olvidado, pero entendió algo, que había algo prioritario, que encontró el agua viva, y eso era más importante
regresar con el mensaje del agua viva a su lugar que regresar con un cántaro lleno de agua. Y de esta reacción que la samaritana tuvo, una reacción inmediata, aprendemos, hermano, algo que no es extraordinario en los cristianos, no es algo especial, no es algo fuera de lo común, más bien es lógico y consecuente. Y es que la persona que ha tenido un encuentro real y vivo con Dios, inmediatamente tiene un deseo vivo por compartir el Evangelio a otros. Vuelvo y le digo, no es algo extraordinario. No es que haya un tipo de cristianos que se hayan convertido y, ¿cómo evangelizan? Es un tipo de cristianos, porque hay otro tipo de cristianos que cuando se encuentran con Cristo y beben del agua viva, nunca hablan. Pero son dos tipos de cristianos, son dos tipos de personalidades. Eso no es así, eso no es así. Si hay algo consecuente, es que cuando conoces a Cristo y has tenido un encuentro personal con Él, y has bebido del agua que salta para vida eterna, tú no puedes permanecer callado, no puedes hacerlo, ni siquiera puedes callar tu boca, no lo puedes hacer. Es de lo más consecuente tener deseo y la acción misma de compartir el Evangelio con los nuestros. Así que lo que vemos con la samaritana no es un caso como, qué extraordinario está pasando aquí. No, es algo consecuente. Tengo dos textos más para probarlo. Tengo muchos textos para probarlo, pero miremos dos solamente. Marcos 5. Recuerdo que había un hombre endemoniado, el cual fue liberado por nuestro Señor Jesucristo, tanto que el que antes estaba como un loco peligroso, ahora cae a los pies de Cristo y Cristo lo salva, hace una obra de regeneración en él. Y esto es lo que vamos a leer. Versículo 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Qué notas? Que el Señor espera que quien ha tenido un encuentro real y vivo con Él, entonces, como algo consecuente y lógico, vaya y anuncie las misericordias de Dios. Eso es lógico, no es algo extraño. El Señor no le da una comisión especial a este que antes fue un endemoniado. Le da la comisión que es lo más de lógico para todo aquel que ha recibido el Evangelio. Hechos 9. Y aquí estamos hablando de aquel hombre, Saulo, quien en algún tiempo persiguió la iglesia del Señor. Usted ya sabe los detalles de su conversión. Él va camino a Damasco, el Señor le tumba a la tierra, y sabemos que en el espacio de esos 3 días que estuvo ciego, al menos él llegó a ser creyente. Quiero que mire lo que vamos a leer del 17 al 20. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. ¿Qué nota otra vez aquí? Que tener un encuentro real y vivo con Cristo lo arroja a uno como algo consecuente a dar fe de la obra que ha recibido. No son ejemplos extraordinarios, es lo que debería pasar. Y la samaritana, ¿qué hizo en nuestro texto? Tan pronto el Señor le declara: yo soy el que habla contigo, dice la Biblia. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso es la medida normal de alguien que se ha encontrado con Cristo. Lo normal. No pienses que recibirás un aplauso cuando testificas. Es lo menos que deberías hacer al haber recibido una obra de salvación en tu alma. ¿Cómo consideramos nosotros a los que tienen valor de evangelizar? Ejemplares. Los que son ejemplares solo hacen lo que deberían estar haciendo todos los cristianos. Ellos no son una raza especial. Todos los que nos hemos encontrado con Cristo deberíamos tener el deseo. Lo irregular sería ver, lo extraño sería ver a creyentes que no testifican. Cuando eso ocurre, hay un cortocircuito en el alma, dando por sentado que allá hay vida espiritual. Lo segundo que vemos de la reacción, lo primero que vimos es esa resolución que ella tuvo de testificar. Lo segundo es cómo su testimonio fue persuasivo. Mire el mensaje, no es mucho. Venid, ved al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay varios asuntos interesantes en las palabras de esta mujer. El primer asunto que me parece interesante de las palabras de la mujer en el versículo 29 es lo que dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Paremos ahí el relato. ¿El Señor le dijo todo cuanto ella había hecho? No. Solo le tocó un punto, el punto de su inmoralidad, de sus muchos maridos. Entonces, ¿por qué ella viene y dice: el Señor me ha dicho todo cuanto he hecho? Hermanos, porque este es un ejemplo muy claro de la forma como opera el Espíritu Santo cuando una persona entiende por primera vez el Evangelio. Mire su experiencia. Cuando le explicaron a usted el Evangelio, ¿le hablaron de todas las maneras de transgredir la ley de Dios? No. Seguramente solo le hablaron de un pecado o un par. ¿Y usted cómo se sintió por dentro? Como si le hubiesen hablado de toda la ley, de toda la palabra de Dios. Y esto es muy consecuente, hermano, con el Espíritu de Dios en el mensaje del Evangelio. De tal manera que cuando el Espíritu de Dios obra en un alma, no importa si lo llamó a través de la exhortación a un solo pecado, el Espíritu de Dios desnuda el alma de una persona. No importa si el mensaje es algo concreto, tiene el poder del Espíritu para exponer delante de Dios toda nuestra vida. Una muestra que la samaritana recibió convicción de pecado y no convicción de un solo pecado. Ese es mi punto. Ella recibió convicción de todo pecado
y no solo de su inmoralidad. ¿Y cómo recibió la convicción de pecado? Cuando el Señor solo le hizo ver un pecado, pero la obra del Espíritu es más grande, más amplia de lo que nosotros podemos ver. Pasó con usted, hermano, y ha pasado conmigo. No nos tuvieron que explicar todo el Nuevo Testamento. Tal vez solo fue una parte de él, y fue suficiente para vernos convictos de pecado, y como si el Señor nos hubiera explicado toda la Escritura. Y hay algo misterioso. La mujer dice: me ha dicho todo lo que hice. Así percibió ella, y eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ella. La expuso delante de la santidad de Dios, y ella se vio tal cual era. Segundo punto que es curioso mirar, es que pareciera que la intervención o el mensaje de la samaritana expresara duda. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Como si ella estuviese dudando de que el que acaba de encontrar es el Cristo. Pero más bien creo que es un tipo de pregunta sugerente y provocadora. Algo así como: ¿será que hemos encontrado al Mesías? No para generar duda, sino para provocar a los que le estaban escuchando. Es una pregunta que tiene la intención de crear expectativa y no una expresión de duda de la samaritana. ¿Y cómo sabemos eso? Mire usted el resultado que tuvo, que sí los provocó, sí quisieron ver al Cristo. Yo deseo que pensemos en eso. ¿Qué tipo de sermón les predicó la samaritana a los samaritanos? ¿Qué tanta información les dio? ¿Qué extensión tuvo su mensaje? Y me parece recordar otro ejemplo en las mismas Escrituras. El Señor no quiere destruir una nación, Nínive. Y el Señor le comisiona a Jonás con un mensaje. ¿Ha leído usted cuál es el mensaje? Vaya, recorra toda la ciudad por 3 días anunciando esto. Al cabo de los 40 días, Nínive será destruida. Ese era su mensaje. Pero el profeta era obstinado. Después de que pasó lo que pasó, dice la Biblia que él, de los 3 días de camino, solo caminó uno, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Dios con Nínive? Trajo la convicción de sus pecados. ¿Qué necesita Dios para convertir un alma, una nación? No necesita abundancia de palabras. Su poder puede convertir personas y naciones si quisiera, usando tan pobres y pocas palabras como la que nosotros podemos decir. No hay excusa para no evangelizar si tú eres de los que piensa: es que no sé mucho. Te pregunto, ¿qué sabía la samaritana? Es que no tengo abundancia de palabras. Mi pregunta para ti sería: ¿cuántas palabras habló la samaritana? Es que no he estudiado en la escuela teológica. ¿Cuándo estudió la samaritana? No estoy diciendo, hermano, que conocer la doctrina, la teología, estudiar nunca sobra. Es nuestra responsabilidad. Pero si te excusas en eso para no compartir el Evangelio, humíllate, porque Dios
obra en el Evangelio a pesar de nosotros. Cuando no evangelizas porque no sabes, porque no entiendes mucho, lo que pones en duda es el poder de Dios. Él trajo una convicción nacional con las pobres palabras de Jonás y trajo a Samaria a convicción evangélica con esas palabras de la mujer. No es por ti que la gente se convierte, no es tu retórica, no es tu oratoria, no son tus argumentos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es por Él, es su mensaje, es porque Él ha revestido cada palabra del Evangelio con poder que la gente creería. Pero nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. A nosotros. Te pregunto, ¿quién conoce más el Evangelio? ¿Tú o la samaritana? Nosotros. Nosotros estamos del otro lado del sacrificio en la cruz. Ella está en un momento cuando Cristo todavía no había sido muerto en la cruz. Ella no tuvo el privilegio de leer a Pablo, a Pedro, a Judas, a Santiago, el libro de Hebreos. No tuvo el privilegio. Tú y yo estamos del otro lado de la cruz, con más privilegio, con más conocimiento. ¿Cuánta persuasión deberíamos tener en el alma nosotros? Entonces, ¿qué se necesita para ser persuasivos en el evangelismo? Puede ser duro, hermano, pero ¿será que lo que pasa es que no hemos creído nuestro propio mensaje que hablamos? ¿Será que creemos que eso nos sirvió a nosotros, pero que no aplica a la mayoría de gente, verdad? ¿Será que nos falta poder del Espíritu de Dios? ¿Obediencia? Dejemos a la samaritana compartiéndole a los suyos. Aunque mire el versículo 30. Entonces estos hombres salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y recuerdo una anécdota. Solo para mostrar que Dios salva. No estoy diciendo, hermanos, y quiero aclarar, que no le debes poner atención al mensaje que predicas. De hecho, si la gente se va a convertir es por el Evangelio, no por un mensaje parecido al Evangelio. Tienes que hablar el Evangelio, pero ¿cuál es el punto que quiero ilustrar? Que a veces nosotros nos detenemos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque para nosotros predicar el Evangelio es dar una cátedra teológica a nivel de doctorado. ¿Y quién puede hacerlo? Bajo esa estructura, nadie. Pero en eso no consiste el Evangelio. Se dice que hubo un hombre que fue llamado a la fe cuando era niño. En un teatro donde invitaron al gran Spurgeon a dar una conferencia, el teatro estaba sobre el nivel del piso y abajo se podían meter personas para guardarse del frío. Y huyendo del frío, un huérfano se hizo debajo de la estructura y estaba el gran Spurgeon, fue unas horas antes para probar la acústica del lugar. Así que en tiempos cuando no había micrófonos, el hombre se para y empieza a recitar un texto de la Escritura: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El que estaba mal decía si estaba bien o menos volumen, y él recitaba esas palabras. Y el joven que estaba abajo escuchó esas palabras y sintió convicción de pecado y fue traído a la salvación. Con el tiempo se convirtió en un pastor de una iglesia. El Evangelio
tiene poder en sí mismo, Aquí van las palabras de Cristo, es mi segundo punto. Vemos a la mujer y a los samaritanos allí. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Los discípulos llegan donde el Señor está, y el versículo 31 dice que los discípulos le rogaban al Señor que comiera. Rabí, come. Y el Señor Jesucristo se está negando a comer, porque los discípulos le estaban rogando: come, Rabí, come. Y no pensemos de Cristo que era un maleducado o orgulloso, como que ahora no como. No era ese el punto. El Señor Jesucristo enseña con todo lo que hace. Él está enseñando, a veces enseña con palabras claras y directas, a veces enseñó con parábolas, a veces enseñó con metáforas, y aquí nos está enseñando con su ejemplo. Al estar rechazando la comida y al estar atendiendo a los samaritanos, no estaba pasando de descortés, sino que nos estaba ilustrando algo a nosotros y a sus discípulos, claro, primeramente. ¿Y qué era lo que les estaba enseñando con esa actitud? Les estaba enseñando que él tenía una necesidad mayor que comer. Versículo 32, les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33, parece un dato jocoso. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Bien, el Señor le está diciendo: tengo una comida que es desconocida para ustedes. Él tiene una comida extraña para la comprensión del hombre. Es algo que él mismo afirma que llena su corazón. La comida es necesaria para nuestra vida, es necesaria para nuestro desarrollo, para nuestra salud. Y a ese nivel yo pudiera preguntar: ¿qué puede ser más necesario que la comida? ¿Qué puede ser más necesario que nuestro Señor Jesucristo, después de caminar y tener sed y hambre? ¿Qué puede ser más necesario que en ese momento comer y beber? ¿Qué puede ser más necesario en ese momento para Él? Y Él dice, 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo tenía necesidades físicas, no lo dude, es un hombre, 100% hombre. Pero en su oficio de redentor tenía un anhelo mayor que la comida, y era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Hermano, pensemos en esta figura. ¿Qué hace el hambre en nosotros? ¿No nos apremia? ¿No nos obliga el hambre? Hermanos, el hambre, la sensación de hambre es una de las sensaciones que más doblega nuestro ser. Y aquí está Cristo diciendo: yo tengo una comida que me sacia. Es más, es distinta a la que ustedes piensan que tengo. Y si pusieras en una balanza la necesidad natural que tengo de comer, que apremia, y hacer la voluntad de Dios, entonces me inclinaré siempre a hacer la voluntad de Dios. Ahora y aquí, esta es mi prioridad. No me pidas que coma cuando aquí hay samaritanos delante mío que no son salvos. Esta es mi comida. A esto vine. No vine a llenar mi estómago. Vine a recoger de entre las naciones a las ovejas perdidas por las que algún día moriré.
Él vendría a morir por el pecador. Y eso le apremiaba, le constreñía, le obligaba a priorizar sus cosas. Y con eso estaba tratando de enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo. Algo así como si nos dijera: si vas a desfallecer por algo, desfallece por hacer la voluntad de Dios. La característica de este mundo está escrita en Colosenses. Para ellos su Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. ¿Crees que viniste a Cristo para llenar tu vientre? ¿Para llenar tu bolsillo? ¿Para tener tu mejor vida ahora? ¿Para tener una carrera exitosa? ¿Una familia exitosa? ¿Crees que para eso fuiste llamado a Cristo? Fuiste llamado a Cristo para hacer su voluntad, para desfallecer por el mundo que se pierde. Para eso fuiste rescatado. Tú no eres un lujo en el estante de Cristo, eres un obrero en la cosecha de Cristo. Para hacer su obra vinimos, para eso nos rescató, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cristo le está diciendo a sus discípulos: si algo te debe apremiar como el hambre, y más que eso, es hacer mi voluntad, debes desfallecer por compartir las buenas nuevas. ¿Cómo debemos rendirnos ante aquel que prefirió anunciar las buenas nuevas que comer? No que comer sea malo, no me malentienda. Creo que entiende el punto. Que manejaba la vida de Cristo, su amor por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto debemos tener del corazón de Cristo, no cree? ¿Cuán poco tenemos de su corazón? Que viéramos almas donde solo vemos cuerpos sería una buena petición. Oh Señor, yo solo veo cuerpos. Enséñame a ver las almas inmortales que están allí. Que sea parte de mi vocación, la más solemne quizá, traer muchos a tus pies que beban del agua viva. Y es cuando el Señor da otras palabras emblemáticas, aún resuenan en nosotros. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque están blancos para la siega. Seguramente en la época en que este evento ocurrió, faltaban 4 meses para la siega, físicamente hablando. Así que es muy probable, según los estudiosos, que este evento se haya dado entre diciembre y enero. En 4 meses venía la siega. Pero el Señor usa este evento para decirles: alcen sus ojos, no estos ojos. Miren, vean el reino. Miren este momento. El reino de Dios, desde el Edén, se movió para esta realidad, la que ustedes pueden ver hoy. Miren que el mundo, el campo está listo para ser cosechado con el Evangelio. Levanten sus ojos, miren lo que no pueden ver. Desde la venida de Cristo, desde la primera venida de Cristo, los campos están listos para la cosecha, hermanos. Por eso nos oponemos rotundamente. Parece más ridículo que las iglesias digan: hoy es el año de la cosecha. Desde que Cristo vino es el año de la cosecha. Desde que Cristo vino, alcemos los ojos y miremos.
que llegó la era de recoger los frutos del reino de Dios. Debes verlo así, debemos verlo así. Quiero preguntarte, hermano, ¿qué harías con un labrador que es contratado para recoger la cosecha y no lo hace? ¿Qué harías con un labrador que es contratado para segar y no lo hace? Pues mira, al ser cristianos y no compartir el mensaje, somos esa clase de segadores. Aquí, hoy y ahora, desde que Cristo vino, es el tiempo de la cosecha y cada cristiano ha sido enlistado como segador. Eso es lo que está pasando. El punto es, ¿se mueven tus manos o no? No si soy alguien que soy llamado a cosechar. De hecho, si eres creyente, has sido llamado para esto. La pregunta es, ¿eres el tipo de hombre que es contratado y no cumple su contrato? Piensa que si los campos estaban listos desde Cristo, ¿cómo estarán hoy los campos? Deseo decir algo solemne. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú que conoces el campo, ¿qué pasa cuando hay una cosecha y no se recogen sus frutos? No solo se pierde la cosecha, es una muy buena manera de dañar un campo. Con solemnidad digo esto, hermanos. Yo mismo me encuentro del lado de ser reprendido de estas palabras. Tú y yo no podemos descuidar los campos que están listos. Y nosotros mismos no vernos afectados después por no haber cumplido nuestro llamado. Hoy tenemos libertad de anunciar el Evangelio. ¿Quién aquí es apedreado por eso? ¿Qué iglesia conoces que le toque reunirse en un sótano, aquí, ahora? Tenemos libertad para anunciar el Evangelio. Tú puedes encontrar gente inquieta por asuntos espirituales. A lo máximo se burlan de nosotros o nos desprecian. Tenemos oportunidades privilegiadas en esta época. Pero si somos negligentes en abandonar nuestro llamamiento, esa libertad de la que hoy gozamos se va a volver contra nosotros en restricción por no cosechar los campos que hoy están listos. Y espero que esto nunca ocurra. Esa misma libertad que tienes un saco, los campos están listos. Esa misma libertad por nuestra negligencia se va a convertir en nuestra propia esclavitud y gemiremos. Ojalá no ocurra, pero ojalá no tengamos que gemir un día diciendo: ¡ay de los días que tuvimos libertad para cosechar! Cada vez que nos cegamos, el diablo sí sigue sembrando. Cada vez que no anunciamos, el mundo sí anuncia su filosofía. Cuando callamos, el mundo no deja de gritar sus pecados. Cuando somos tímidos, el mundo sí es osado en promocionar sus filosofías, sus pecados. De no aprovechar el tiempo propicio de la cosecha, podemos atraer tiempos muy difíciles para nuestra nación, más difíciles que los que hoy vivimos. Pero termino con esto. El Señor estimuló a sus discípulos con estas palabras. Y el que ciega, versículo 36,
recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Qué palabras de estímulo, ¿no cree? Miren, en primera medida el Señor le dice: ustedes tienen un trabajo que de hacerlo tiene repercusiones eternas. Eternas. Hermanos, la evangelización nunca será en vano. O salva o expone a la gente a la condenación. Nunca el evangelio se habla en vano. Además, la tarea está asegurada. Ningún elegido se perderá, y todos los elegidos serán llamados a Cristo por la predicación del evangelio de sus discípulos. La tarea está asegurada con éxito en su fin. El Señor también está diciendo que estamos del lado más fácil del trabajo y más gratificante del trabajo. Si tú compararas cuál es el trabajo más fuerte, sembrar o cosechar, sembrar requiere un gran trabajo. Ahora piensa cuál es el lado más gratificante de ese trabajo, sembrar o cosechar. Lo que gratifica más el alma, cosechar. Y el Señor nos está diciendo: ustedes están del lado gratificante, beneficioso de esta obra. Piensa que antes de Cristo hubo gente que sembró y ni idea, murieron sin haber visto ni siquiera un pequeño montón del fruto. Este texto debería humillarnos. Primera de Pedro 1:10. Solo quiero mirar, que miremos que estamos del mejor lado del trabajo. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El corazón de los profetas latió fuerte, diciendo: ¿cómo será esta cosecha? Quisiéramos estar allí. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes no. Pero vendrá una generación que sí sabrá. Y ustedes están administrando las cosas para ellos. Y nosotros hemos entrado en sus labores. Nosotros. Así que, hermanos, cuando anunciamos el Evangelio, entramos en la línea ininterrumpida de los que han hecho la voluntad de Dios desde un comienzo. Estás en el mismo campo donde una vez estuvo Abraham, José, Isaías, Jeremías. Tú has entrado en el mismo campo, y cuando evangelizamos pisamos el mismo terreno, pero tú y yo estamos del lado beneficioso. Solo cosechamos.
Evangelizar no es una pesada carga, sino un gran privilegio. Entrar con tu voz para cegar donde una vez pasó el arado de un profeta. ¡Qué gloria es esto! ¡Qué gloria es esto! Alzad vuestros ojos y mirad que los campos están listos para la siembra. Oremos. Bienaventurados, Señor, nosotros somos fruto de gente que cosechó, Señor, y ahora queremos ser obreros, pisando los terrenos, el plan redentor del Señor. Traigamos muchos al conocimiento del Evangelio. Oh Padre, danos el corazón de Cristo y cárganos en el corazón con lo que Él fue cargado, aun cuando lágrimas y contradicción sean nuestra porción diaria, que no seamos una generación de segadores indolentes o negligentes. Oh Señor, evangelizar, qué gloria es, qué privilegio para gente como nosotros entrar y encontrarnos en las mismas labores de quienes nos han antecedido. Oh Padre, llama a muchos al Evangelio, llama a muchos al Evangelio. Cristo Jesús, oramos. Amén.